¿Cómo les va? Como les prometí, hoy jueves 2 de julio vamos con la tercera y última parte en Reflexiones Justas de La espada tiene doble filo, el caso real del joven cadete de la Policía Federal que fue asesinado en una parada de colectivos. Como verán, hoy parece que hace más frío que de costumbre. Estamos protegiéndonos. ¿Recuerdan que había dicho que en la autopsia fue recuperado el proyectil mortal que le fue entregado al fiscal para su custodia? Es sabido que ese elemento determina el arma utilizada por las características de sus estrías. El arma puede aparecer el día de mañana en otro hecho, cosa muy común por otra parte, y una pericia balística que compare las estrías en un disparo experimental puede confirmar o descartar el arma homicida, seguir quiénes fueron sus usuarios y llegar al homicida. Bien, ocurrió otra cosa inconcebible. El fiscal a quien se le había confiado la guarda de ese proyectil por el perito autopsiante, lo perdió. Sí, así como lo escuchan, perdió el proyectil. Un informe dice que no lo pueden encontrar entre los efectos bajo su custodia. Y ahí quedó, nada, no se investigó más, ni la responsabilidad del fiscal, nada. Pero ¿quieren saber más? Como dije al principio, a las 8 de la mañana del día del hecho fue al lugar la policía científica y los peritos, que levantaron rastros mientras el cuerpo de la víctima se encontraba todavía en la calle. Lo deben haber visto en películas policiales. Bien, ocurrió que la fiscalía recordó pedir los resultados recién 4 años y medio después del hecho. Los resultados de ese tipo de pericias suelen estar entre los 5 y 10 días siguientes a disposición del fiscal y del juez. Y muchas veces se adelantan las conclusiones importantes por teléfono desde el mismo laboratorio donde están haciendo las pruebas, los exámenes. Pero que el fiscal se olvide de pedir los resultados por 4 años y medio es otra vez inconcebible. Obvio, cuando a la oficina pericial le llegó el pedido, nada pudo encontrar en los laboratorios, ni siquiera el lugar donde fueron registrados esos resultados. Y además los peritos se habían jubilado y no tenían registro ni siquiera de sus domicilios. Si no se tratara de un drama, de un homicidio alevoso, del sufrimiento indecible de la familia del joven cadete, podría tranquilamente ser un guión humorístico para una película de Peter Sellers. Otra. La madre de la víctima recién fue escuchada más de 6 meses después del hecho, cuando tenía datos importantes para aportar, porque había recibido amenazas telefónicas y ella tenía sospechas de dónde provenían. El tiempo que pasó también frustró ese camino de investigación. La mujer, obvio, protestó ante el fiscal. ¿Cuál fue la respuesta del fiscal? Lo que pasa, señora, es que usted ve muchas películas. Ante el fracaso del allanamiento y demás deficiencias investigativas a que el mismo dio lugar, el fiscal dispuso designar a un policía instructor especializado de la jefatura de policía para que profundizase la investigación, a ver si podía lograr algo. Le mandó el expediente con directivas. ¿Qué ocurrió? Se olvidó de que existía esa causa durante casi 2 años. Jamás en ese tiempo le pidió información a ese funcionario policial caracterizado sobre lo que él mismo había ordenado. De pronto, luego de casi 2 años, recibió un escueto informe del instructor especial, devolviéndole el expediente con la simple explicación de que las tareas investigativas no dieron ningún resultado. Y el fiscal se conformó con eso, y sin dar otra directiva, mantuvo el expediente inactivo durante otros 2 años más. Se dice coloquialmente cajonear. Yo, no sé, le aplicaría otro calificativo. Y transcurrido ese sueño eterno, como la famosa novela de Raymond Chandler, decidió de pronto disponer el archivo del expediente. Se ve que alguien decidió limpiar el despacho, lo encontró entre otros, le pasó el plumero y lo puso para archivar. La resolución del fiscal fue:
los elementos del caso resultan insuficientes para identificar a los coautores del injusto. La madre de la víctima, sin asistencia letrada, dejó pasar el tiempo hasta que, pasados 10 años, recurrió a mí. Pedí el desarchivo para estudiar el caso y pude comprobar todas las irregularidades que antes reseñé. Una inequívoca privación de justicia y por lo tanto también una grave violación de los derechos humanos, en este caso a la protección judicial, según lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene además, recordémoslo, jerarquía constitucional. Lo habrán escuchado decir muchas veces, y también que ese tipo de graves violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles. Entonces pedí que se reabriese el caso y se investigue de manera adecuada y eficaz. La respuesta de la Fiscalía fue que la acción penal se encontraba prescripta y ordenó archivar el caso de nuevo. Obvio, solicité la revisión por el fiscal de Cámara, fundado en las irregularidades graves mencionadas y en que hubo una clara privación de justicia, desprotección judicial, violaciones graves, por lo tanto, de los derechos humanos y, por lo tanto, imprescriptibilidad de la acción penal, cuyo impulso está a cargo del fiscal, no de la víctima. Cité antecedentes judiciales, incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que en el caso estaba comprometida además la responsabilidad del Estado argentino. No hubo caso. El otro filo de la espada siguió cayendo sobre la parte débil. En este caso, aunque la víctima fuese un cadete de la policía, evidentemente no tenía peso ni padrinos, y la familia judicial, que se protege a sí misma, prevaleció. Es decir, el poder. La Fiscalía de Cámara confirmó el archivo sin analizar ninguno de mis argumentos, mediante otro cliché, frases hechas, pretendidos fundamentos, que no son en realidad fundamentos, sino meras decisiones de pura autoridad, propias de una monarquía. Interpuse recurso de apelación para ir ante la Cámara de Apelaciones, que por supuesto tampoco prosperó. No me iba a quedar quieto entonces. Interpuse después recurso de casación para ante el Tribunal de Casación Provincial. También fue denegado por la Cámara. Entonces, ¿qué hice? Fui directamente ante el Tribunal de Casación mediante un recurso de queja, con un desarrollo más que pormenorizado sobre las irregularidades. ¿Qué imaginan que hizo Casación? Rechazó la queja. Además, repitiendo las mismas formalidades de los magistrados anteriores y agregando otra cosa llamativa, que en el caso no se advertía agravio federal con afectación constitucional, algo verdaderamente insólito, cuando los fundamentos incluyeron una clara privación de justicia que está prevista expresamente en la Constitución Nacional. Fui totalmente claro con mi clienta, explicándole los recursos procesales que disponíamos por delante para seguir intentando obtener justicia y alertándola en base a mis más de 43 años de experiencia profesional sobre las probabilidades de éxito, costos y muy probables tiempos que ello demandaría ante la casi segura probabilidad de tener que recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para llegar primero en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la obligación de efectuar un depósito importante de dinero con el fin de agotar la instancia nacional que nos permitiese llegar a la Comisión Interamericana, o la alternativa de promover un beneficio de litigar sin gastos, carta de pobreza, de inseguro resultado, salvo que se endeudase para ello. Lo cierto es que sobre mi clienta se instaló un agobio tal, después de tantos años de lucha ineficaz, la consideración de su edad, los tiempos que demandaría todo, las alternativas que le expliqué, por lo que, pese a mi disposición a seguir acompañándola, me expresó su voluntad de que no interpusiese más recursos, según sus propias palabras. Consideró inútil mantener una mínima expectativa de reparación por el daño sufrido por exclusiva responsabilidad del Estado, representado en este caso por el Ministerio Público Fiscal y por los magistrados que intervinieron. La mujer se derrumbó, se dio por vencida.
Conclusión, triunfó la privación de justicia. Lo único que mi clienta aceptó fue denunciar este caso, aunque sin mencionar el nombre de las víctimas, por no querer exponerse. Así lo hice. El caso está desarrollado en extenso y completo, con detalles más técnicos para quien tenga interés en la red social profesional LinkedIn. Búsquenlo con mi nombre y apellido, en publicaciones, titulado Un caso paradigmático de privación de justicia. Ya tuvo numerosas lecturas e impresiones desde distintos lugares, y no solo en la Argentina. Esto reafirma las conclusiones de otras reflexiones justas anteriores. La pérdida del objetivo de justicia, la ley del menor esfuerzo y el funcionamiento corporativo y endogámico del sistema, salvo honrosas y contadas excepciones, que las hay, imponen la necesidad de una profunda reforma de nuestros poderes judiciales, no de las leyes vigentes, sino de la integración de nuestros poderes judiciales, con la más amplia participación popular, porque en definitiva el único soberano es el pueblo y el único destinatario de la administración de justicia es el pueblo. Nos veremos en la próxima con una nueva reflexión justa y espero que esto los haya hecho reflexionar.